Hola amigos. ¿Quién no tiene en la cabeza los acontecimientos de mañana en el Kremlin? Yo creo que nadie, todo el mundo pendiente del discurso de Vladimir Putin, después de firmar la aceptación de integrar en Rusia a las repúblicas separatistas. Un discurso que a buen seguro quedará marcado por los sabotajes a los gasoductos. Y por la expectación no menos importante que pueda salir de la reunión del Partido Comunista Chino que se celebrará en Pekín el 16 de octubre próximo. El mundo está en vilo, ya que se está decidiendo el futuro y la reorganización geoestratégica de todo el planeta, además del incierto futuro de la humanidad ante la locura de la OTAN. Ya lo ha confirmado hoy mismo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dijo durante una sesión informativa que la firma de acuerdos sobre la anexión de territorios a la Federación Rusa tendrá lugar el viernes 30 de septiembre en el Kremlin. Según el secretario de prensa del Kremlin, Vladimir Putin pronunciará un discurso, y agregó que las autoridades firmarán los documentos sobre la entrada de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhia y Kherson en la Federación Rusa. Ante esto, la expectación es máxima ante los pasos que de la OTAN, que después de lo ocurrido con los gasoductos, las expectativas son preocupantes, y varias embajadas de la OTAN ya han mandado el mensaje de que sus ciudadanos salgan de Rusia urgentemente. Concretamente, la embajada de los Estados Unidos en Rusia instó a los estadounidenses a abandonar el país de inmediato. Es muy importante tener en cuenta, que según la experiencia de los últimos 7 meses, la combinación de llamadas de la Embajada de Estados Unidos en Moscú a los estadounidenses para que abandonen Rusia, coincidieron con vuelos activos de aviones de reconocimiento RC-135 y R-8A, cerca de las fronteras de Rusia, y precedieron a importantes ofensivas de las tropas rusas. Otros países que exigieron la salida inmediata de sus ciudadanos de Rusia son Dinamarca, Polonia, Rumanía, Estonia, Bulgaria, y Canadá, que incluso dijo a unos jugadores de hockey canadienses, que abandonen Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá pidió a los jugadores de hockey canadienses que sigan las recomendaciones del gobierno y abandonen Rusia y Bielorrusia. Los canadienses apreciamos nuestros valores. Los atletas que decidan jugar y cooperar con Rusia y Bielorrusia deben explicar sus decisiones al público. Nuestro gobierno lo ha dejado muy claro. Los canadienses deben evitar viajar a estos países. Y si todavía están en Rusia o Bielorrusia, deben irse, cita el canal CBC a la secretaria de prensa de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly. Esto da un poco de yuyu, porque la OTAN ha amenazado a Rusia si emplea armas tácticas en Ucrania, a la vez que hoy hemos conocido que Estados Unidos está movilizando reservistas, bajo el eufemismo de que necesita mercenarios que hayan pertenecido al ejército de Estados Unidos. Los recluta una empresa privada y les da el nombre de comandos para extracción de personas en zonas de guerra. El anuncio fue publicado en el portal de la agencia estadounidense de reclutamiento para fuerzas de seguridad silentprofessionals.org, el 27 de septiembre y está en la página principal como prioridad. La lista de requisitos, además de una excelente condición física, incluye al menos 5 años de experiencia en combate en Europa del Este, un buen nivel de manejo de armas pequeñas soviéticas, y de la OTAN, habilidades para trabajar con información y prisioneros. El título del trabajo contiene las palabras estándar extracción, y agentes protectores. Esto es exactamente lo que pidieron los militantes de Azov, sentados en la mazmorra de Azovstal. La extracción es el trabajo estándar de los soldados de fortuna estadounidenses, cuando es necesario extraer rápida y silenciosamente al protegido de Washington. Los agentes protectores son aquellos mercenarios que, por ejemplo, custodian yacimientos petrolíferos, gasíferos, o mineros en países donde los Estados Unidos ya han llevado la democracia. El tamaño de la reclutación indica que se reclutan especialistas con experiencia en combate para tareas de alto riesgo. Después de estas amenazas de la OTAN, 3 cisnes blancos, que para el que no lo sepa son bombarderos estratégicos Tu-160, fueron detectados por los satélites en la base aérea rusa de Olenegorsk.
Las razones para el despliegue de bombarderos estratégicos Tu-160, capaz de transportar armas nucleares, aún se desconocen. Sin embargo, los aviones fueron descubiertos después de las amenazas de la OTAN contra Rusia. Debido a la ausencia de declaraciones oficiales del Departamento de Defensa ruso, hasta ahora se desconoce el propósito de transferir bombarderos estratégicos Tu-160 a la base aérea de Olenegorsk. Esto, presumiblemente, puede deberse a la realización de ejercicios que involucran a dichas aeronaves, y que probablemente se conocerán en un futuro próximo. Los ejercicios en sí mismos pueden conectarse con el desarrollo de los objetivos y tareas asignados a las fuerzas estratégicas de Rusia. Los bombarderos estratégicos Tu-160 llevan armas nucleares, lo que es un buen recordatorio que Rusia manda a los países occidentales de que la parte rusa no tolerará ninguna amenaza en su contra, y está lista para dar una respuesta adecuada a cualquier provocación. En Finlandia la Fuerza Aérea cerró una importante autopista por primera vez en décadas, para realizar unos ejercicios militares en los que aviones de combate utilizaron la carretera como una pista improvisada. Durante un entrenamiento de las Fuerzas Armadas dirigido a hacer frente a la supuesta amenaza rusa, cazas Fa-18 Hornet, decenas de aviones de entrenamiento AUK Mk-51, y otras aeronaves militares realizaron el miércoles despegues y aterrizajes en una autopista en Hautsa, en el centro del país, confirmó a Reuters el jefe de la Academia de la Fuerza Aérea de Finlandia, el coronel Vesa Mantila. En Polonia, los rusófobos polacos continúan demostrando su beligerancia hacia Moscú, haciendo declaraciones para otros, congraciándose con Londres y Washington. Varsovia permitirá la entrada del bloque de la OTAN en la guerra contra Rusia, en caso de uso de armas nucleares por parte de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. En el transcurso de la operación que se lleva a cabo desde finales de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, habló sobre esto en una entrevista con la primera estación de radio comercial polaca RMF-FM. Hoy se puede decir que estos acontecimientos nos tienen a todos expectantes al máximo, y cada día aumentan las protestas contra la OTAN en la Unión Europea, de las que por supuesto Falsimedia no dicen ni palabra. En Praga decenas de miles de manifestantes exigen un cambio en la política checa, pero esta vez alcanzan a muchas ciudades checas. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Praga, Brno, Ostrava, y otras ciudades checas exigiendo la dimisión del gobierno derechista, compuesto por 5 partidos liderados por el primer ministro Petr Fiala, y piden un cambio en la orientación política de la República Checa. Nos gustaría cambiar la orientación política de la República Checa en 180 grados, queremos lograr un giro sin violencia, dijo Iria Bell, una de las organizadoras de las manifestaciones. Otro organizador, Ladislav Bravel, dijo que el gobierno debería renunciar y convocar nuevas elecciones. Los organizadores aún no han comentado sobre el número de manifestantes. Según estimaciones de los medios, el número de manifestantes, solamente en la capital, superó los 70.000. La ola actual de manifestaciones en la República Checa es una continuación de una manifestación en Praga a principios de septiembre, a la que, según estimaciones policiales, asistieron 70.000 personas, y los organizadores dicen que más de 100.000. Esta vez, los checos ondearon sus banderas nacionales y portaron numerosos carteles críticos con el gobierno. Esta acción fue la mayor manifestación pública contra el gobierno de coalición de derecha, que lleva 9 meses en el poder. Los carteles repetían a menudo la frase, "La República Checa en primer lugar". Los oradores en la manifestación hablaron de una revolución no violenta y llamaron al actual gobierno checo antisocial. Se enfatizó que el gobierno, al ser incapaz de hacer frente a la crisis energética y al aumento de la inflación, solo empuja a la población a la pobreza con su política defectuosa y sumerge al país en una catástrofe. Los manifestantes exigieron que la economía checa se libere de la dependencia exterior, que el país sea neutral y que el gobierno negocie directamente con Moscú para importar gas ruso.
Los principales organizadores de las protestas antigubernamentales enfatizan que son políticamente independientes, y también exigen que la República Checa se retire de la OTAN, la Unión Europea, las Naciones Unidas y deje de brindar asistencia excesiva a los refugiados de Ucrania. La política económica del gobierno es completamente defectuosa, y si a esto le sumamos la igualmente defectuosa política verde de la Unión Europea y su política hacia Ucrania, el resultado puede ser nada más que desastre y pobreza, citaron los manifestantes a un experto de la Facultad de Economía Nacional de la Facultad de Economía de Praga. Los oradores en la manifestación eran en su mayoría figuras de izquierda de orientación nacional, representantes de ONGs y partidos no parlamentarios. Además del gobierno, también criticaron duramente a la Unión Europea, especialmente la política energética de Bruselas, y calificaron de defectuoso su tratamiento oficial del conflicto ruso-ucraniano. Varios oradores criticaron el apoyo a Ucrania con armas y el descuido de los intereses de la población checa. Más de una docena de ciudades participaron en las protestas antigubernamentales de ayer, que fueron transmitidas en vivo por la televisión pública de noticias, CT24, así como por la agencia de noticias checa CTK, y algunos portales de noticias en vivo en Internet. De los partidos parlamentarios, la manifestación fue apoyada únicamente por el Movimiento Libertad y Democracia Directa, SPD. El primer ministro Petr Fiala dijo que la manifestación en Praga a principios de septiembre fue convocada por fuerzas prorrusas con puntos de vista extremistas, que trabajan en contra de los intereses de la República Checa. Toda persona tiene derecho a expresar su opinión. Pero no creo que estos eventos sean de interés para la República Checa y su gente, dijo el primer ministro. Los políticos progubernamentales aún no han comentado sobre las protestas masivas. Los analistas de la televisión pública sintieron que el gobierno no debería subestimar el movimiento de protesta porque refleja las opiniones de un sector de la población en apuros. El aumento constante de los precios del combustible azul y la crisis económica en el país provocó protestas masivas entre la población. Los iniciadores exigieron que el gobierno concluya acuerdos de suministro de gas con la Federación Rusa. Los periodistas destacan que las ciudades de la República Checa abrazan protestas masivas, donde la gente sale coreando consignas indignadas por las acciones del gobierno. El pueblo exige un acuerdo directo con Moscú sobre el suministro de combustible azul. Se pueden ver grandes multitudes de personas en fotografías y videos de testigos presenciales y participantes en el proceso. La gente está bloqueando las carreteras principales, las carreteras dentro de las ciudades, y las vías de las regiones centrales del país se encuentran paralizadas por grandes aglomeraciones. En Alemania, por su parte, donde ya se han celebrado grandes manifestaciones contra su sumisión a la OTAN, se esperan acontecimientos en cuanto salgan del estado de shock, que les ha provocado la destrucción de sus gasoductos. Pero nada de esto podrán verlo en la falsimedia europea, para la que la Unión Europea ahora es un paraíso terrenal, liberado de la dependencia del gas ruso. Por todo esto, la tensión por el compás de espera ante el discurso de Putin mañana día 30 de septiembre es superlativa. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.